¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre el poder constituyente y el poder constituido. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio, referiremos el significado del poder constituyente para posteriormente analizar cada una de sus características. Y de la misma manera, hablaremos sobre el significado o concepto del poder constituido para finalmente estudiar las características del mismo. Y pues antes de ello, es importante precisar lo siguiente. Para comprender la diferencia que existe entre el poder constituyente y el poder constituido, es necesario tomar en consideración que el poder constituyente es un concepto político, mientras que el poder constituido es un concepto jurídico, ya que sería un error analizar el poder constituyente únicamente recurriendo a recursos jurídicos, ya que en consecuencia, o de ser así, no comprenderíamos en su totalidad la naturaleza de lo que es el poder constituyente. Y también, hablando del poder constituido, pues debemos tener claridad de que este concepto es esencialmente jurídico y no político. Pero pensemos en los siguientes supuestos para abordar el tema. Un rey tiene el poder político, no jurídico, político, para hacer valer su voluntad ante los demás a fin de crear una constitución y definir el tipo de Estado que desea y la forma de gobierno, por ejemplo, un tipo de Estado autocrático que concentre el poder en una sola persona, que sería el propio rey, mediante una forma de gobierno definido como una monarquía, pues la respuesta de esta pregunta podría ser afirmativa, es decir, efectivamente, un poder cuenta con ese poder político, no un poder jurídico. ¿Por qué? Porque el poder con el que cuenta el rey es algo real, algo de facto, algo que se puede visualizar en una sola persona, que es precisamente la del rey. Y por lo tanto, si el rey desea crear una constitución para definir un estado o para legalizar un tipo de estado autocrático mediante una monarquía, es porque precisamente cuenta con ese poder político. Lo mismo podríamos decir de un dictador. El dictador tiene poder político para crear una nueva constitución y definir un tipo de estado igual autocrático y una forma de gobierno que sería la dictadura, también lo tiene. Y el dictador probablemente no se va a valer de una constitución anterior para crear esa nueva forma de gobierno, para crear este nuevo tipo de estado autocrático. No, el dictador cuenta con un poder político, con un poder real que le permite hacer valer su voluntad ante los demás miembros de esa población. Y pues bueno, incluso podríamos hablar que un conjunto de factores de poder, por ejemplo, la clase obrera, la clase campesina, la clase media, etcétera, podrían reunirse todas para crear una nueva constitución y definir el tipo de Estado, por ejemplo una democracia y una forma de gobierno que podría ser el presidencialismo o el sistema parlamentario, pues en este caso probablemente podríamos estar identificando este supuesto con una democracia, ya que en este caso hablamos de un conjunto de factores de poder, de factores que se reúnen en un congreso para hacer valer su voluntad hasta donde les alcance ese poder. Los obreros, los campesinos tendrán que llegar a un punto medio para que su voluntad, por ejemplo, se vea plasmada en una constitución. Y decimos que es una democracia porque, a diferencia de la dictadura, a diferencia de la monarquía, el poder no está concentrado en un solo sujeto, en una sola persona, sino en distintos grupos, como es el obrero, como es el campesino, como es la clase media, conservadora, izquierda, derecha, etc. Entonces hablamos de una democracia que pues escucha a más de una voz, pero en este caso el poder está distribuido materialmente hablando en distintos grupos de personas que hacen valer su voluntad hasta donde les alcance ese poder y la plasman en una constitución.
¿Por qué es importante hacer referencia a estos supuestos que acabamos de mencionar de una manera muy sencilla? Porque precisamente esto nos permite visualizar la idea del poder constituyente. ¿Y qué es este poder? Pues bueno, se refiere a aquel órgano político que cuenta con una fuerza real y soberana, no necesariamente una fuerza jurídica, sino una fuerza real que en los hechos se ve materializada, por ejemplo, en un solo sujeto o depositada en un solo sujeto o en un grupo de sujetos o en distintos grupos, como en la democracia, en el último ejemplo. Una fuerza real y soberana capaz de tomar las decisiones políticas fundamentales que definen el ser o modo de ser del Estado. O dicho en otras palabras, este poder constituyente es aquel que determina tanto el tipo de Estado, como podría ser la democracia, como podría ser la autocracia, como la forma de gobierno. ¿Y por qué lo pueden definir? Porque precisamente tienen poder, porque cuentan con soberanía, porque pueden hacer valer su voluntad ante los demás e incluso podrían crear una nueva constitución. Un poder constituyente puede crear una nueva constitución sin estar sujeto a una disposición anterior, a una constitución anterior. Simple y sencillamente podría un poder constituyente crear una constitución que sea totalmente contraria a un modelo constitucional anterior. Tal vez un pueblo podría tener un modelo democrático y cambiar a una dictadura. Si es que el dictador tiene la fuerza suficiente, el poder real para hacer valer su voluntad y crear este nuevo régimen político. Ahora, el poder constituyente es una fuerza que existe materialmente, es algo que podemos identificar con un sujeto, con un grupo de sujetos, no es una construcción teórica, no es una construcción dogmática, sino que es una fuerza real, que incluso no proviene de otra o no proviene de una norma jurídica. Simple y sencillamente el poder constituyente cuenta con esa fuerza material, esa fuerza real, y es por ello que lo identificamos como un elemento político. Es decir, la naturaleza del poder constituyente es política y no necesariamente jurídica, porque el Congreso Constituyente se reúne o el poder constituyente se reúne porque tienen la fuerza real para ello, no porque necesariamente una norma los faculta para poder reunirse. Ahora bien, ¿cuáles serían en este orden de ideas las características del poder constituyente? Pues bueno, en principio, como ya lo hemos mencionado, tiene una naturaleza política, porque en múltiples ocasiones en este video hemos referido que el poder constituyente se trata o es depositario de una fuerza real que actúa, que tiene la fuerza para actuar y no de un órgano facultado por las leyes para hacerlo, porque entonces, de ser el caso, es decir, si fuera un órgano facultado para actuar por conducto de la ley, entonces dejaría de ser poder constituyente para convertirse en un poder constituido, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el poder constituyente tiene tal fuerza que incluso puede crear una constitución, independientemente si una ley anterior le autoriza o no crear esa nueva constitución. Simple y sencillamente puede, por ejemplo, existir un golpe de Estado y quien promovió ese golpe de Estado, si es que logra su objetivo, ya tiene la fuerza política necesaria para crear una nueva constitución, sin importar qué decía la constitución anterior. También este poder constituyente es ilimitado, ya que puede tomar las decisiones políticas que desee para constituir un nuevo Estado sin sujeción a otro poder que lo condicione. En este caso, pues podríamos estar hablando de un modelo democrático, que fue derrocado por una dictadura, tal vez a través de un golpe de Estado. O incluso tal vez a través de elecciones o por un partido político. El punto es que este poder constituyente es ilimitado porque tiene tanta fuerza que puede redefinir el Estado para abandonar la democracia y convertirse, por ejemplo, en una dictadura, o viceversa, para abandonar una dictadura y convertirse en una democracia, ya que no está sujeto a la voluntad de otro poder que lo condicione y que le diga estas decisiones sí puedes tomarlas o estas no. Por ello es que el poder constituyente es ilimitado y por ello es que puede constituir un Estado, es decir, crear una nueva constitución. Es originario ya que no proviene de alguna norma que lo cree o lo autorice a actuar.
como lo habíamos dicho, incluso puede ser un golpe de Estado y puede crear una constitución que sea totalmente contraria a la anterior. Y como tiene esa fuerza real, pues bueno, tendrá el poder suficiente para hacerlo. Entonces el poder constituyente es originario y por supuesto que es soberano. Cuenta con esta fuerza real, esta fuerza material para determinar el tipo de Estado y la forma de gobierno sin estar sujeto a otro organismo. ¿Por qué? Porque por encima del poder constituyente no hay otro poder que lo condicione, no hay otro poder que le marque la pauta sobre lo que puede o no puede hacer. Es por ello que este poder es soberano. Y pues bueno, la titularidad del poder constituyente, como lo decíamos hace breves instantes, no es una construcción teórica, no es una construcción dogmática, no es algo que necesariamente esté en la ley, ni tampoco una abstracción creada por un grupo de doctrinarios, no, sino que se trata de una realidad concreta que puede cambiar en el tiempo. ¿Por qué decimos que cambia en el tiempo? Porque tal vez en una época determinada el poder constituyente o la soberanía estaba depositada en un solo sujeto y es por ello que creó un estado autocrático por conducto de una dictadura, pero pasado el tiempo, tal vez algunos años, décadas o siglos, etcétera, podría cambiar ese poder soberano para depositarse, por ejemplo, en diversos grupos, en diversos factores de poder y entonces el poder constituyente podría abandonar el modelo autocrático para convertirse en una democracia. Entonces, la titularidad del poder constituyente, de ese poder constituyente que es soberano, no es una construcción teórica, sino que es una realidad que puede ir cambiando en el tiempo. El titular del poder constituyente puede cambiar conforme pasen los años y conforme vaya perdiendo su fuerza. Y pues bueno, ejemplos podríamos mencionar, de hecho ya lo hemos referido, tal vez una persona podría ser titular del poder constituyente, por ejemplo un monarca o un dictador, un grupo de personas, por ejemplo en un partido político, un solo partido político podría concentrar todo el poder y así convertirse en un poder constituyente y redefinir un estado, crear una nueva constitución, o bien podríamos estar hablando de un conjunto de factores de poder, es decir, diversos grupos en donde se concentra ese poder constituyente y puede ser que existan grupos que tengan más poder que otros, como podría ser obreros, campesinos, clases medias, clase conservadora, etcétera, que se reúnen en un congreso para crear una nueva constitución y, como ya lo habíamos dicho, intentan hacer valer su voluntad hasta donde les alcance ese poder. Y pues bueno, ¿qué es el poder constituido? Bueno, a diferencia del constituyente, es un órgano creado precisamente por este último, es decir, el poder constituido es creado por el poder constituyente a través de una constitución, es decir, el poder constituyente bajo un modelo democrático como lo es el presidencial en Latinoamérica, podría definir su constitución y crear tres poderes constituidos: el poder ejecutivo, depositado en el presidente de la República, el poder legislativo depositado en un Congreso de la Unión y el poder y el poder judicial depositado precisamente en un tribunal. Entonces, este poder constituido tiene encuentra su fundamento, encuentra su origen en la voluntad del poder constituyente. Y como lo habíamos dicho, el poder constituyente tiene la fuerza real, más que la facultad jurídica, tiene la fuerza real para crear una constitución y a través de esas normas constitucionales, al definir el tipo de Estado y la forma de gobierno, por ejemplo, un tipo de Estado democrático a través de una forma de gobierno presidencial, puede crear diversos órganos constituidos como el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y les va a asignar una esfera de competencias para que puedan actuar. Es decir, el poder constituido, a diferencia del constituyente, está limitado. Tiene que actuar siempre conforme a un marco de competencias, conforme a un marco de atribuciones, y no puede entrometerse en la competencia de otros poderes. Por ejemplo, el poder ejecutivo no debería entrometerse en la esfera competencial del poder judicial o del poder legislativo, y viceversa. El poder judicial no se puede meter en el ejercicio de las competencias del poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque los poderes constituidos están limitados y solamente pueden actuar
conforme a las atribuciones contenidas en la ley. Entonces, los órganos constituidos derivan de la Constitución, que ya decíamos, Constitución que fue creada por el poder constituyente, por ese poder soberano, es decir, del tipo de Estado y de la forma de gobierno determinados por el poder constituyente y plasmados en esas normas constitucionales. Por eso decíamos que el poder constituido es derivado y no originario como el poder constituyente. Ahora, el diseño de estos órganos constituidos se establece, ya lo decíamos, en normas constitucionales, y esto debe de quedar muy claro también para entender la diferencia con el poder constituyente. En estas normas constitucionales se determina tanto la estructura como la competencia de los poderes constituidos, y por ello es que afirmábamos al inicio de este video que el poder constituido tiene una naturaleza jurídica, porque tiene un marco competencial, y si se sale un poder constituido de esas normas contempladas en la ley, su actuación será antijurídica, a diferencia del poder constituyente, que podría definir un nuevo tipo de Estado y abandonar la democracia para convertirse en una dictadura, porque tiene el poder real y no está sujeto a normas, a normas jurídicas. No, tratándose del poder constituyente, del poder constituido, sí tiene que actuar conforme a ese marco jurídico contemplado en la Constitución y en las leyes derivadas de ella. Ahora, ¿cuáles son entonces las características del poder constituido? Número uno, ya lo hemos mencionado, su naturaleza es jurídica. Y su estructura y competencia se encuentra contemplado en la ley. Y así podríamos hablar de un poder ejecutivo que solamente puede hacer lo que le permite la ley y no se puede salir de esa esfera competencial. De un poder legislativo que está en las mismas circunstancias, puede crear leyes bajo el procedimiento que ya está contemplado en la Constitución, o un poder judicial que puede resolver controversias con base en el procedimiento jurisdiccional contemplado en las leyes. Además, el poder constituido es limitado, ya lo decíamos. El poder constituido está sujeto a los límites materiales y formales establecidos en la ley. El poder constituido no puede llevar a cabo actos de poder público que no estén contemplados en la ley, y ahí se basa el principio de legalidad. Las autoridades, es decir, el poder constituido, únicamente pueden hacer lo que la ley les permite. Y también es derivado porque precisamente, ya lo hemos dicho, deriva del marco constitucional. El poder constituido deriva o tiene su razón de ser en el texto constitucional, conforme al régimen político que haya sido creado por el poder constituyente o establecido por el poder constituyente, uno democrático o bien uno autocrático. Y además es autónomo. ¿Esto qué significa? Si ya habíamos mencionado que el poder constituyente actúa bajo un marco de competencias, esto significa que es autónomo, es decir, que el poder constituido ejerce sus competencias sin interferencia de otros órganos. Como ya lo habíamos mencionado, el presidente de la República tendría que ejercer sus facultades sin la interferencia del Poder Judicial o del Poder Legislativo, o bien el Poder Judicial tendría que ejercer sus facultades sin la interferencia del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República o del Poder Legislativo. Por lo tanto, es autónomo pero no independiente, porque un poder independiente prácticamente es soberano y podría hacer lo que le plazca. No, el poder constituido, al ser autónomo, sí actúa conforme a su marco de competencias, y precisamente esa autonomía le permite que no haya interferencia de algún otro poder que entorpezca su actividad. Pero recordando que el poder constituido, a pesar de ser autónomo, siempre está sujeto a los límites generales y particulares que se encuentran determinados o preestablecidos tanto en las normas constitucionales como en las leyes que derivan de la propia Constitución. Y por lo tanto, la autonomía es el concepto que corresponde a los órganos constituidos. Sí, tienes una serie de competencias, de atribuciones, pero no te puedes salir de ahí. Mientras que el poder constituyente es soberano. ¿Por qué? Porque puede ejercer su poder sin límite alguno, porque por encima del poder constituido no hay otro poder que lo limite o lo condicione. Y por ello reiteramos una vez más que la naturaleza del poder constituyente es política, mientras que la naturaleza del poder constituido es jurídica. Y con esto concluimos el video de esta ocasión. Ustedes pueden apreciar en su pantalla la bibliografía que fue consultada
para la creación de este video. Y una vez más, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.